Muy bien, muy buenos días con todas, estimadas estudiantes. Reciban un cordial saludo, es un placer estar con ustedes una vez más compartiendo por este medio. Iniciaré tomando la lista de asistencia, sí, por favor estar atentas. Adrián Abarca no está, Evelyn Altamirano, Presente. Emilia Arias, Presente. muy bien, Emily Quispe. Presente. Emily, ¿por qué no asistió a la clase anterior? Porque no, la verdad no me acordé que los lunes tenemos otro horario y no me acordé. Tiene que estar más atenta, sí, Emily. Joy Suntachi no está y Aileen Yambay. Presente. Muy bien. Voy a compartir pantalla, por favor. ¿Observan ya la pantalla? ¿Todas? Sí. Ya, muy bien. La clase del día de hoy es la clase número 24 y vamos a continuar con los problemas de aplicación. Problemas de aplicación utilizando el triángulo rectángulo y las razones trigonométricas que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? De igual forma, el día de hoy vamos a necesitar de la calculadora, por favor, mantenerla a la mano. ¿Sí? Vamos a utilizar la calculadora. Bueno, voy a recordar rápidamente, bueno, las instrucciones. Solo quiero resaltar que deben de mantener la cámara encendida, por favor. ¿Sí? Mantener la cámara encendida. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Vimos lo que era que era un triángulo y la clasificación según sus lados y la amplitud de sus ángulos, ¿sí? Estamos en este caso enfocados en el triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ¿sí? A los lados que forman al ángulo recto se le conocen como catetos y al ángulo que está justo enfrente, al lado que está justo frente al ángulo recto se conoce como hipotenusa, ¿sí? Catetos, hipotenusa. Las propiedades de los triángulos son estas 6 propiedades importantes, ¿sí? Recuerden que dos triángulos son congruentes. Si dos triángulos son congruentes, entonces los ángulos, si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes, ¿sí? Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos ángulos son congruentes. Recuerden, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Siempre debe ser 180 grados. Si dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, entonces tienen las mismas áreas. Si un triángulo es equilátero, entonces es equiángulo. A ver, Evelyn, ¿cómo determino el área de un triángulo? Evelyn. Evelyn, por favor, ¿cómo determino el área de un triángulo? Evelyn. Perdón, pasó algo. Melaria dijo, lado por lado o es la otra de base por altura sobre Dígame, dos. dígame. Lado por lado o es la otra que es base por altura sobre dos. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos, Evelyn? Lo vimos en la clase del día de ayer y les pregunté a usted y a Eileen. Ya, entonces la segunda, base por altura sobre dos. Base por altura sobre 2, eso no se les puede olvidar. ¿Cómo calcular el área de un triángulo? Es base por altura sobre 2. Lado por lado es para determinar el área de un cuadrado, de un rectángulo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que ese equiángulo, Aileen? ¿Qué quiere decir que sea equiángulo? Aileen, Que sus tres lados son iguales. ¿qué sus tres qué? Tienen la misma medida. ¿Quién? ¿Quién, Aileen? Sus tres lados.
sus tres lados. A ver, Emilia, ¿es verdad lo que dice Aileen? ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Qué quiere decir que sea equiángulo? Equiángulo. Que esos tres ángulos son iguales. Ángulos, Aileen, ángulos, no lados, ángulos. Equiángulo es que sus tres ángulos son iguales. Equilátero es un triángulo que tiene sus tres lados iguales. Equiángulo, que los tres ángulos interiores de un triángulo son iguales, ¿sí? Cada ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos de los ángulos internos no adyacentes. Sí, recuerden que para cada ángulo externo tenemos dos ángulos internos no adyacentes. La suma de esos dos ángulos internos no adyacentes da exactamente el ángulo externo, ¿sí? Ese ángulo externo. Bueno, en particular, las medidas de los lados de un triángulo rectángulo se relacionan mediante el teorema de Pitágoras. Si recuerden, el teorema de Pitágoras relaciona. ¿Qué relaciona? Las áreas de los cuadrados que se forman a partir de los lados de un triángulo rectángulo, como se muestra en la figura. Fíjese, el área del cuadrado que tiene como lado la hipotenusa de este triángulo rectángulo, fíjese, este es un cuadrado, donde su lado es la longitud de la hipotenusa. Y fíjense que aquí tenemos dos cuadrados adicionales, pero dos cuadrados que están formados por los catetos de este triángulo rectángulo. Este cuadrado está formado por este lado de este triángulo, que es uno de los catetos, ¿sí? Y este cuadrado está formado por este lado de este triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Bueno, que si yo sumo estas dos áreas, obtengo como resultado esta área, ¿sí? Entonces, fíjese, el área de este cuadrado que está formado por este lado del triángulo rectángulo es 9, supongamos que es 9. Y el área de este cuadrado que tiene como lado uno de los este cateto del triángulo rectángulo es 16. Si yo sumo 16 más 9, obtengo el área del cuadrado por lado de la hipotenusa, formado por el lado de la hipotenusa, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación. Esto es importante porque lo vamos a ver a continuación. El área del cuadrado que está formado por la hipotenusa del triángulo rectángulo es igual ¿a quién? A la suma de las áreas formadas por los cuadrados de los catetos del triángulo rectángulo, ¿sí? Recuerden, el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Es decir, esta relación. Bueno, esto es importante porque lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Vimos lo que eran las razones trigonométricas en triángulos rectángulos, ¿sí? Recordar, importante recordar estas tres razones que son las principales: seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente. La cosecante, la secante y la cotangente se obtienen a partir de estas, que es la inversa, ¿sí? Es la inversa. La inversa con respecto a la razón, ¿sí? Lo que se hace es cambiar de lugar, ¿sí? Importante tener en cuenta estas tres razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Recuerden que son válidas para todo triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo, ¿sí? Continuamos. Vimos las razones trigonométricas para los ángulos de 30, 60 y 45 grados. 30, 60 y 45 grados. A ver, Aileen, ¿cómo represento en radianes a los 60 grados? Aileen. Pi tercios. Pi tercios, muy bien. 45 grados, ¿cómo lo relaciono en radianes? Evelyn. Evelyn. ¿Mande? ¿Cómo relaciono al ángulo de 30 grados en radianes? ¿Al ángulo de cuánto dijo? De 30 grados. ¿Cómo lo relaciono en radianes? Pi cuartos. Pi cuartos. 30 grados es pi cuartos. O pi Emily. tercios.
Sí. Emily, ¿es cierto lo que dice Evelyn? No, ¿Quién es? es pi sextos. Pi sextos. 30 grados en radianes es pi sextos. ¿Sí? Y por último, 45 grados en radianes. ¿Quién es, Emilia? ¿Mandé? ¿Qué representa en radianes el ángulo de 45 grados? ¿Cómo se representa? 45 grados en radianes. Pi sexto. No, 45 grados. Pi cuartos. Pi cuartos, pi cuartos. Ya eso lo deben de saber, ¿sí? ¿Cómo representar estos tres ángulos en radianes? 30, 60 y 45 grados. Todas las clases se los he preguntado. Todas las clases. 30, 60 y 45 grados. En radianes, ¿quiénes son? Ya deben de saber, ¿sí? Entonces, vimos cuáles eran las razones para el seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente de 30 grados, ¿sí? Para 30 grados. Esto siempre y cuando estemos trabajando con un triángulo rectángulo. De igual forma, las mismas razones para el ángulo de 60 grados y para el ángulo de 45 grados. ¿Sí? Además de esto, vimos lo que eran los ángulos complementarios. Recuerden que dos ángulos son complementarios si la suma de dos ángulos mide o da como resultado 90 grados. ¿Sí? Bueno, en todo triángulo rectángulo, los dos ángulos que no son el recto, es decir, estos dos ángulos siempre van a ser complementarios y van a cumplir con estas propiedades. El seno de alfa igual al coseno de beta, alfa y beta, son dos ángulos distintos. Si yo determino el seno de este ángulo, es exactamente el coseno de este ángulo. Si yo determino el seno de este ángulo, es exactamente el coseno de este ángulo. ¿Sí? Tener en cuenta estas 6 propiedades. ¿Sí? La relación que representa entre estos pares de funciones se denomina cofuncionalidad. Esta relación que representa estas funciones se conocen como cofuncionalidad, ¿sí? El valor de la función trigonométrica de un ángulo es igual al valor de la cofunción correspondiente a un ángulo complementario, ¿sí? Entonces, fíjense, estas tres propiedades de igual forma son importantes. El seno de 90 menos tita es igual al coseno de 90. Fíjense que 90 grados menos tita más tita obtenemos como resultado 90 grados. Es decir, este ángulo con este ángulo son complementarios, ¿sí? Continuamos. Bueno, habíamos quedado en este ejercicio la clase anterior, ¿sí? Queremos determinar el área de cada uno de estos cuadrados. Entonces, fíjense, acá el área está representada por ¿cuántos cuadritos? Por 9 cuadritos en total. Y este por 4 cuadritos en total. Entonces, este cuadrado, ¿cuántos cuadritos en total va a tener? ¿De igual tamaño? Aileen. ¿Cómo no lo entendí? A ver, supongamos que este cuadrado, que estos cuadraditos tienen de longitud 1 y 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro y 1 centímetro. ¿Cuál es el área de cada cuadradito? El área de cada cuadrado. ¿O cuántos cuadrados va a tener este cuadrado grande con respecto a estos dos? Lo acabamos de ver. ¿Cómo representar el área del cuadrado formado por el lado de la hipotenusa? 12. 12. ¿Segura? No, no sé. A ver. Supongamos que este cuadrado tiene como longitud 3 de este lado y este cuadrado tiene como longitud 3. ¿Sí? Entonces, este cuadrado está formado
Digamos que esto es 3 unidades y 3 unidades. ¿Cuál sería el área de este cuadrado? Bueno, multiplicamos 3 por 3. ¿Y el área quién es? De este cuadrado, ¿quién es? 9. ¿Sí? Y bueno, supongamos que este cuadradito de igual forma, las divisiones es una unidad. Entonces, ¿cuántas unidades está formado el cuadrado? ¿Por cuántas unidades? Por 2 unidades a cada lado. Sí, 2 unidades. Vamos a colocar acá. 2 unidades. Entonces, ¿cuál sería el área de este cuadrado? Bueno, el área de este cuadrado sería 4. 4 unidades. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería el área? Voy a colocar acá de un color y este de otro color. Entonces, el área de este cuadrado, ¿quién sería? ¿Sería igual a quién? A 9 más 4, que es igual a 13. ¿Sí? ¿Entendieron qué fue lo que se realizó? Bueno, supongamos que estas divisiones es de una unidad. Entonces, cada lado está dividido en 3 unidades. ¿Sí? 3 unidades. Es un cuadrado de 3 unidades por 3 unidades. Es decir, tiene 9 divisiones iguales. Y este cuadrado tiene 2 divisiones por cada lado. Es decir, tiene 4 divisiones en total del mismo tamaño. Entonces, ¿cuántas divisiones va a tener este cuadrado? Este cuadrado va a tener 13 divisiones de igual tamaño. 13 divisiones de igual tamaño. ¿Sí? ¿Entendido lo que realicé? ¿Lo que se realizó? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Por favor, me indican ya en este momento. Aileen, Evelyn, Emilia, No, ninguna duda. los demás. No, ninguna duda. A ver, entonces van a realizar el siguiente ejercicio. Exactamente de manera igual. Bueno, este resultado lo colocan acá. ¿Sí? Bueno, para este resultado proceden de manera igual, de manera similar. Bueno, supongan que este cuadrado tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 divisiones. Digamos que esas divisiones es una unidad, ¿sí? Entonces tiene 6 y 6 unidades. Entonces el área de este cuadrado sería ¿quién? 36. Es decir, hay 36 divisiones de igual tamaño, ¿sí? Y hacen exactamente para este cuadrado. Y determinan cuál es el área de este cuadrado. Están trabajando con el libro, ¿verdad? A ver, Evelyn, ¿cuál es el área del cuadrado? Evelyn, ¿Mande? ¿cuál es el área del cuadrado? Am, ¿De cuál? O sea, ¿cómo? De este cuadrado, Evelyn. ¿Dónde está usted cuando yo les pido que hagan los ejercicios? Yo tengo que repetirle 2 veces Es la que estoy pregunta. terminando. Pero a ver, le estoy diciendo, le estoy preguntando quién es el área de este cuadrado. Am, Según yo y lo que acabé de hacer, am, es 52. O sea, no sé si está bien. ¿Por qué 52? Explíquenos. Porque si el Este cuadrado, cuadrado ¿cuántas divisiones tiene tiene? 36 ¿Y este?
16. Muy bien, ¿luego qué hizo? Sume. Ajá, ¿y cuánto da? 52. Ya, muy bien, entonces el área de este cuadrado es igual ¿a quién? A 52 divisiones de manera igual a estas divisiones, ¿sí? Muy bien. ¿A todos les quedó de manera igual? ¿Esta área les quedó como 52? Sí, ¿Las Sí, demás? sí, Ya, muy bien. Vamos a continuar. Cómo se resuelve un triángulo rectángulo? Para resolver un problema aplicando funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo es conveniente realizar los siguientes pasos, ¿sí? El primer paso dice lo siguiente: se realiza un dibujo de la situación en el que se muestre el triángulo rectángulo con las medidas dadas y la variable o la incógnita, ¿sí? Que es el valor desconocido. Entonces, el primer paso a realizar es un dibujo, ¿sí? Un dibujo donde se muestre un triángulo rectángulo con los valores conocidos y desconocidos, ¿sí? En segundo lugar, se busca la función trigonométrica que relaciona las medidas dadas con la incógnita o el valor desconocido, ¿sí? Finalmente, se despeja la incógnita y se redacta la respuesta. En este tipo de problema es importante tener en cuenta el teorema de Pitágoras y la suma de los ángulos internos de un triángulo. Y la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Evelyn, ¿cuánto suman? ¿Dónde? Evelyn, Es que ¿cuánto no sé si suman? está mal el internet, entonces no sé. ¿Cuánto cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Evelyn. A ver, Aileen, ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? 180 grados. 180 grados, muy bien. Entonces, recordar el teorema de Pitágoras y recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados, ¿sí? Las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo se aplican en áreas como la física, la ingeniería, la navegación, puesto que permiten calcular distancias y medidas de ángulos, ¿sí? Entonces, por eso es importante lo que yo les estoy dando, porque ya en los próximos años lo van a ver en esta materia, en esta nueva materia que van a ver, ¿sí? Vamos con el primer ejemplo. Un topógrafo ubica un punto O a 40 metros de un punto B, de la base de un edificio. Si el punto A, ubicado en la parte más alta del edificio, forma un ángulo AOB cuya medida es 52 grados, ¿cuál es la altura del edificio? Bueno, si yo les doy solo este problema, ¿cuál es el objetivo acá? Bueno, usar los 3 pasos que yo les acabo de dar en la parte anterior. Y el primer paso, ¿cuál es, Emily? Realizar un dibujo. Realizar un dibujo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realizar un dibujo. A ver, ¿quiénes son los personajes o de qué trata el problema? Bueno, en este caso tenemos un topógrafo y tenemos un edificio. Entonces tenemos que dibujar un edificio y una personita fuera del edificio, ¿sí? ¿Qué dice? Que un topógrafo ubica un punto O a 40 metros de un punto B de la base del edificio. Bueno, supongamos que tenemos un edificio, ubicamos un punto O y a 40 metros de ese punto O ubicamos el punto O, ¿sí? Entonces, luego de ubicar al edificio, al punto O, al punto B de la base del edificio, ubicamos el punto A. ¿Y quién es el punto A? Bueno, es el punto que está ubicado en la parte más alta del edificio, es decir, en la cima del edificio.
Y el ángulo AOB, tenemos que formar el ángulo AOB, cuya medida es de 52 centímetros. Entonces, fíjense, tenemos un edificio, tenemos un punto O, tenemos un punto B, ¿sí? El punto O está a una distancia del edificio de 40 metros y tenemos a la cima del edificio, que es el punto A. Y sabemos que el ángulo AOB mide 52 grados, ¿sí? Queremos determinar quién es la altura del edificio. Entonces, este ángulo es de 52 grados. Entonces, primero se realiza un dibujo de la situación identificando las medidas dadas y la incógnita. En este caso, la incógnita es la altura del edificio, que en este caso, bueno, es la variable desconocida. Luego, ¿qué se hace? Se relacionan las medidas dadas con la incógnita, que en este caso es h, mediante una función trigonométrica. En este caso, ¿cuál es la función trigonométrica conveniente? La tangente. ¿Por qué la tangente? Bueno, porque la tangente me incluye tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente de un triángulo rectángulo. ¿Por qué no utilizo el seno y por qué no utilizo el coseno? Porque el seno y el coseno nos piden como información la hipotenusa y yo no conozco la hipotenusa. Fíjese, si yo utilizo el coseno, utilizo al cateto adyacente y la hipotenusa. Con esa identidad no voy a determinar la altura. Y si utilizo el seno del ángulo, utilizo el cateto opuesto y la hipotenusa. Tendría dos valores desconocidos. Entonces, por esa razón, debemos utilizar la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo que hago es despejar. Entonces, fíjese, tendríamos tangente de 52 grados es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que es la altura, sobre el cateto adyacente, que es 40 metros. ¿Sí? Y luego, ¿qué hacemos? Despejamos a la altura. ¿Cómo despejamos? Dejando de manera lineal a la ecuación. Entonces, el 40 lo pasamos a multiplicar. Entonces, al pasar el 40 a multiplicar, quedaría que la altura es igual a ¿quién? A 40 por la tangente de 52 grados. ¿Y qué debemos de hacer acá? Bueno, utilizar la calculadora para determinar quién es la tangente de 52 grados. Y por último, multiplicar por 40. Entonces, la altura es aproximadamente 51,2. ¿Sí? En sus calculadoras van a comprobar que en realidad es 51,2. Por favor, realicen este proceso. Van a calcular en primer lugar la tangente de 52 grados y por último multiplican por 40. Y quiero que me indiquen cuál es el resultado decimal completo, por favor. 51, fíjense que aquí estamos utilizando la aproximación porque no tenemos el valor exacto. El valor exacto es con todos los decimales. Aquí lo que estamos tomando es un solo decimal. Por tomar un solo decimal, lo que colocamos es el signo de aproximación. Sí, por favor, ustedes en sus calculadoras van a realizar este cálculo y me indican, por favor, si les dio o no 51,2. A mí me quedó 51,19, 76, 65, 28, 8. Muy bien, le dio 51,19. Fíjese por qué quedó acá 2, porque cortaron a una cifra decimal. Entonces, el número que está después del 1 es 9. Por esa razón redondea el 1 al 2 y queda como 51,2. ¿Sí? ¿Entendieron por qué quedó 51,2? Porque redondearon al número decimal. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, ¿Todas hicieron las cuentas en la calculadora? sí. Sí. Recuerden tener en cuenta cuando se está trabajando en grados y en radianes y que la calculadora esté siendo utilizada tanto para grados como para radianes. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la altura del edificio es aproximadamente 51,2 metros. Esto también se puede realizar. ¿Y cómo lo podemos realizar?
podemos realizarlo en cualquier caso. Fíjense, si yo les pido determinar la altura de un edificio y no conocen exactamente cómo determinar la altura. Bueno, utilizando la sombra que refleja el edificio la sombra que da con respecto al sol, ¿sí? Podemos determinar la altura del edificio. Fíjense, supongamos que acá está el sol, ¿sí? Acá está el sol. Digamos que este es el sol, ¿sí? Entonces el sol, como está de este lado, hacia acá el edificio va a formar una sombra, ¿sí? Y el edificio, los rayos del sol van a hacer que el edificio forme una sombra. Hasta acá va a estar la sombra del edificio. Después de acá no va a haber sombra. Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos lo que mide hasta donde llegó la sombra con respecto a la base del edificio. Con esta información y teniendo un aproximado del ángulo acá, podemos determinar la altura del edificio, ¿sí? Estas son aplicaciones que se utilizan para determinar un aproximado de una altura de ciertos objetos con respecto a la vida real, ¿sí? Bueno, eso más adelante puede que lo vean en física con problemas más reales, ¿sí? Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Bueno, vamos a la página número 161 con el primer ejercicio. Dice, explica paso a paso cómo se calcula la altura del faro. Entonces tenemos la altura del faro, ¿sí? Entonces, lo que queremos es determinar la altura del faro con esta información que tenemos. Entonces, si observan, acá tenemos un triángulo rectángulo. Este triángulo, ¿sí? Y voy a sacar ese triángulo aparte. Bueno, supongamos que este es el triángulo que nos da la figura, ¿sí? Entonces, ¿qué conozco de este triángulo? Bueno, conozco el ángulo que mide, ¿cuánto? 25 grados. 25 grados, ¿sí? Vamos a bajar. Mide 25 grados. Además de eso, conocemos la base del triángulo rectángulo que mide 200 metros. Fíjense que allí en el libro aparece como que la distancia es desde acá hasta acá. No, en realidad es la distancia que hay del faro hasta acá, hasta donde se forma el triángulo. ¿Sí? Entonces, este lado mide 200 metros. 200 metros. ¿Sí? Esta parte del triángulo no lo conozco y esta parte del triángulo no la conozco. Pero sí sé que esta distancia mide 15 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta determinar? Bueno, la altura del triángulo. Conociendo la altura del triángulo, yo puedo conocer la altura del faro. ¿Por qué? Porque si determino la altura del triángulo sumado con 15 metros, entonces esa sería la altura del faro. Entonces, vamos a utilizar esta información que tenemos acá para determinar la altura del triángulo. ¿Qué identidad trigonométrica es importante utilizar acá para determinar la altura del triángulo? Bueno, en este caso, la altura del triángulo, ¿quién es? ¿Uno de los catetos o la hipotenusa, Ailín?
Aileen. Uno de los catetos. Uno de los catetos. Muy bien. A ver, ¿qué identidad trigonométrica puede utilizar Emily? Recuerde que las principales son seno, coseno y tangente. Esas son las tres principales. En esas son las identidades que yo me voy a enfocar. Seno, coseno y tangente. A ver, Emily, ¿qué identidad trigonométrica puedo utilizar? Eh, Podemos utilizar el coseno. Bueno, vamos a ver si el coseno nos sirve. A ver, ¿qué nos dice el coseno? Bueno, nos dice que el coseno del ángulo, en este caso el ángulo es 25 grados. ¿Es igual a quién? Emily. ¿El coseno del ángulo es igual a quién? Emily. El coseno del ángulo. Es, ah, ¿Quién es? Bueno, a cero. vamos a colocarle acá un nombre para que identifiquen. Vamos a colocar acá la hipotenusa como H. ¿Sí? Y a este cateto lo vamos a llamar C. Vamos a llamarlo C. ¿Sí? Entonces, a ver, Emily, el coseno de 25 grados es igual a quién? Emily. Es igual a 0,92. ¿Por qué 0,92? Bueno, yo estoy haciendo aquí en la calculadora el coseno de 25, profe. Ah, Me pero sale no, no, eso. no, 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 no. Según las identidades trigonométricas, aún no me diga el resultado del coseno de 25 grados. Aún no. Según las Ok, identidades entonces trigonométricas, ¿es igual a quién? El coseno del ángulo es igual a quién. es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ah, ¿quién es el cateto adyacente? Es 200. 200. Muy bien. ¿Y quién es la hipotenusa? H. H. A ver, con esto determino el valor de C, ¿qué es lo que me importa? Con esto puedo determinar el valor de C, ¿qué es lo que me importa? Emily. Recuerde que quiero determinar la altura del triángulo. Quiero determinar el valor de C. ¿Puedo conocer con esto el valor de C? Sí, creo. Sí, sí se puede. ¿Cómo? A ver. Se pasa a multiplicar el 200. A multiplicar el 200. Pero con esta información lo que puedo determinar es el valor de la hipotenusa. Vamos a cambiar entonces el valor de la hipotenusa. No vamos a llamarlo H, sino B. Y aquí C, para que no confundan con H de altura. A ver, B. A ver, ¿qué es lo que quiero determinar de ese triángulo rectángulo? Lo que quiero determinar es la altura, es decir, el lado C. Con esta identidad, lo que puedo determinar es la hipotenusa. Entonces, esta identidad no me sirve. No me sirve. Esta identidad no me sirve. ¿Qué otra identidad puedo utilizar, Aileen? Aileen, ¿qué otra La identidad? tangente. La tangente. Sí. Vamos a ver qué nos dice la tangente. La tangente de 25 grados es igual a ¿quién? ¿Es igual a quién? Aileen. Es igual a... ¿Es igual a quién? ah, ¿Qué dice? ¿Qué dice la relación C de la sobre tangente? 200. Dígame, C sobre 200. ¿por qué C? ¿Por qué C?
¿Por qué C, Aileen? ¿Por qué C, Aileen? Porque es el cateto opuesto. Ah, porque es el cateto opuesto. Muy bien. Recuerde que la tangente es cateto opuesto sobre... ¿Quién? Hipotenusa. ¿Mm? Sobre el cateto adyacente. Sobre cateto adyacente, que es 200. La tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con esta identidad trigonométrica puedo determinar el valor de C, que es la altura del triángulo. ¿Cómo resuelvo para determinar el valor de C, Emilia? ¿Qué debo hacer? Dejar lineal la ¿Cómo la dejo ecuación. lineal? Paso a multiplicar el Muy bien, 200. entonces, ¿qué me quedaría? 200 me multiplica ¿a quién? A la tangente de 25 grados. La tangente de 25 grados. ¿Y esto es igual a quién? A C. ¿Sí? ¿Qué hice? El 200 lo pasé a multiplicar al otro lado de la igualdad. ¿Y qué hago? Bueno, resuelvo. Ahora sí, utilizo la calculadora para determinar la tangente de 25. ¿Quién es la tangente de 25? Evelyn. $0.46 o 0,46. 400. 0,46. ¿Todos de acuerdo? Aileen, ¿cómo le quedó la tangente de 25? Aileen. Aileen. Tangente de 25. Me quedó 0,46 igual. Sí. Emilia. ¿Mm? Emilia, ¿cómo le quedó? No la resolví, estoy copiando el ejercicio. Emily, ¿cómo le quedó? La tangente de 25. En grados, a mí la tangente de 25 me quedó 0,41. 0,41. ¿Segura? Sí, En grados debe de quedar 0,4663076582. Tangente de 25 grados. Recuerde que para los grados, ¿cuál es la notación que se utiliza en la calculadora? El D o la G o la R. Recuerde que los grados se utiliza la notación de la DEG. Bueno, yo creo que acá tengo la calculadora, les voy a indicar que ya deberían de saber usar la calculadora. Uy, no, ya me pasé mucho de tiempo. Perdón, no había visto la hora. Bueno, la tangente de 25 es 0,466. Entonces, redondeo a 0,47. ¿Sí? Y multiplico por 200. Al multiplicar por 200, ¿qué obtenemos? Bueno, al multiplicar por 200, obtenemos que es 93,26. Entonces, el valor de C es igual a ¿quién? Se me quedaría 93,26 igual a C. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es aproximado, no igual, ¿no? Es aproximadamente. Aproximadamente 93,26 la altura del triángulo. Entonces, ¿cuál sería la altura del faro? Lo que hago es sumarle 93,26 más 15. Entonces, al sumarle,
más 15, obtenemos que la altura del faro es aproximadamente 108,26 metros. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con lo que se realizó? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Copiaron? Sí. ¿Cuál dijo que era la altura del faro, profe? 108,26. ¿Sí? Muy bien, entonces escriben ustedes el resultado al final del problema. Por favor, este ejercicio lo realizan de manera ordenada en sus cuadernos. Sí, hacen el triángulo, colocan la identidad que se utiliza y colocan esta expresión, luego suman más 15 metros y colocan la respuesta. El edificio, la altura del faro es 108,26. ¿Entendido? Sí. 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 Muy bien. Yo les voy a enviar dos ejercicios el día de hoy, que es el 5 y el 6, para que lo realicen como actividad. Sí, ya les envío la actividad a la plataforma para que estén pendientes. Bueno, voy a dejar de compartir. Me disculpan por la hora. ¿Dudas con respecto a la clase? ¿Dudas? No. Muy bien, entonces me despido. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos el día jueves. Hasta luego. Chao. Que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. No, profe. Chao. Chao.